RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, RCR750.com y @RCR750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para votar. Le damos la bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñanos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónicaccs y @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. Hoy conversamos con la escritora Ensa García Arreaza por la presentación de su poemario Cosmonauta, libro que viene a engrosar el catálogo de la Fundación La Poeteca y que contiene textos y collages de la autora. Bienvenida, Ensa. Gracias, estoy contentísima de estar con ustedes y como una manera además de estar en el país. Sí. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. En la sección de Letralia les hablaremos... De nuevo, señor Jorge, de nuevo porque entró cortado. Pero de nuevo, ok. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana de Francisco Brines, quien, como ya saben, el pasado 16 de noviembre se convirtió en el ganador del Premio Cervantes 2020. El poeta español es uno de los nombres más importantes en la literatura contemporánea, uno de los últimos poetas duros de la generación del 50 en España y quien ya ha ganado el Premio Nacional de Poesía, el Nacional de las Letras Españolas, el Federico García Lorca y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En Letralia publicamos en exclusiva el completo estudio del ensayista español Pedro García Cueto sobre la poesía del autor, y allí dice cosas como esta. Es cierto que Brines inunda al poema de meditación desde su primer libro, Las Brasas, hasta su último libro a la fecha, La Última Costa. Si en el primero aparece el anciano que contempla al niño que fue, en el último la constatación de la vejez es plena, el tiempo ha pasado irremisiblemente. Su poesía es también una continua reflexión sobre el absurdo de la vida, sobre su fantasmagórica realidad. Si quieres conocer a este autor, te invitamos a leer este trabajo que recorre toda su obra y en el que están expresadas todas sus claves. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como ya saben, como pueden ver, hoy tenemos como invitada a Ensa García Arreaza, cuyo poemario Cosmonauta, un libro de alrededor 60-70 páginas, acaba de aparecer como parte de la colección Seamos Reales de la Fundación La Poeteca y estará muy pronto disponible para su descarga libre en el portal de la institución, su venta en Amazon y en las librerías venezolanas. Ensa nació en Puerto La Cruz en 1987. Ganó en el 2004 el premio Cuento Contigo, Nuevas Voces Literarias de Casa de América de Madrid con su relato La parte que le tocó a Caleb. En 2007, el quinto concurso para autores inéditos 2007 con el libro de cuentos Cállate poco a poco, publicado al año siguiente por Monte Ávila, y en el 2009, el tercer Premio Nacional Universitario de Literatura con otro libro de cuentos, El Bosque de los Abedules, que publicaría Equinoccio en el 2010. Y más recientemente, Sudakia en el 2016. Ha publicado también el libro de cuentos Plegares para un zorro con Vida & Co. en 2012 y con Paraíso Perdido en el 2019. Y el poemario El Animal Intacto, que apareció en el 2015 con ediciones Isla de Libros. Cosmonauta es el segundo poemario de Ensa.
y además de poemas, contiene 12 collages preciosos, por cierto, de la diseñadora del fondo editorial del fondo editorial La Poeteca, Valesca Belisario, consiguió reproducir tal como estaban en el cuaderno de la autora. El escritor, crítico y traductor Adalbert Salas Hernández dice en la contraportada que este es un libro que no teme atravesar magnetismos y gravedades extrañas, que se atreve a abandonar el ámbito de lo conocido y a todos los que hemos abandonado el hogar, y que todos los que hemos abandonado el hogar, en el fondo, somos cosmonautas. Bienvenida, Ensa, a Librería Sónica. Gracias. Qué bueno tenerte, Ensa. Ya no sé cuánto tiempo tienes fuera, ya uno ha perdido todas las percepciones del tiempo con esta pandemia y con todo lo que ocurre. Estos meses parecen 10 años, son 10 meses, pero son como 10 años. Y bueno, ya eso, perdimos la cuenta de cuánto tiempo tienes fuera. Te fuiste además por una beca que te dieron, ¿verdad? Sí, fue una residencia en la Universidad de Brown. Inicialmente era por un año y eso empezó en 2018, en octubre de 2018. Y luego llegando a septiembre del año siguiente me propusieron quedarme un año más. Qué bueno. Y bueno, y entonces ahí empezó todo este lío de la pandemia y el tiempo dejó de existir y a veces estoy como que revisando, ¿cuánto tiempo es que tengo fuera de mi casa en Puerto La Cruz? Claro. Y esos 2 años se sienten como décadas y otros días se siente como que acabo de irme y estoy en ese proceso de extrañamiento, de recién llegada. Inclusive comienza a cambiar tu manera de pronunciar. Fíjate que tienes tienes un tema que por cierto juegas mucho con eso en el libro, pero tienes una cosa que está apareciendo allí que seguramente no la puedes percibir tú, pero quienes te hemos escuchado hablar antes y te estamos escuchando ahora, tienes ahí ya un bilingüismo sin usar las palabras en inglés, pero es como un achatamiento del cantadito venezolano. Me acabo de sorprender. Mira, Ensa, quería preguntarte, porque es que el título me resonó de una manera increíble. O sea, yo soy hija de cubanas y las personas que hemos tenido alguna relación con esa extraña cortina, cuando vemos el término cosmonauta, bueno, saltamos porque evidentemente un cosmonauta es un astronauta formado en la Unión Soviética, es decir, o sea, los astronautas no eran soviéticos, los cosmonautas eran soviéticos. También tienes un juego con este portentoso poeta Joseph Brodsky. Entonces, cuéntanos ¿Cómo tramaste ese cosmonauta? Porque es que ese cosmonauta es además una cosa muy antigua. Yo creo que nadie le dice cosmonauta a los astronautas, sino los cubanos y los ex Unión Soviética. Bueno, qué conmovedor que me digas eso. Yo creo que ese cosmonauta estaba flotando, no sé, en el espacio de mi corazón y... Ay, qué cursi suena eso, pero es que no hay otra palabra. No, pero bueno. Ese cosmonauta, sí, estaba flotando en el espacio de mi corazón desde... Creo que desde una tarde. Recuerdo que estábamos atravesando un corte de electricidad de 6 horas en Puerto La Cruz. Y estaba leyendo por primera vez ese maravilloso ensayo de Brodsky, que está en Menos que uno, ese ensayo sobre sus padres, sobre cómo dejó a sus padres atrás en una habitación y media. Sí. Y leyendo ese ensayo no lo podía creer, sobre todo porque yo creo que la verdadera poesía de Brodsky se encuentra en sus ensayos, más que en su poesía. Con el debido respeto, me lo imagino revolcándose en la tumba porque estoy diciendo esto.
Pero sí, sus ensayos tuvieron una resonancia tremenda en mí, primero por el amor que él sentía por la poesía rusa, eh, y por supuesto por el amor que sentía por sus padres, como cualquiera de nosotros puede sentirlo. Y, y bueno, estaba allí preguntándome, y en ese momento, eso fue 2015, 2000, no, 2014, no recuerdo exactamente el año, pero estaba muy lejos de imaginar que, pues, que me iría del país, ¿no? Y en ese momento recuerdo que todo el mundo te preguntaba, porque ya mucha gente estaba saliendo de Venezuela, y la gente me decía, pues, con aquel casi desdén, bueno, ¿y cuándo te vas? Tienes que irte. Y era una cosa que me irritaba porque, caramba, irse no es fácil, ¿verdad? Irse requiere sacrificarse, irse requiere hacer maletas, irse requiere pues decidirse a saltar. Y en ese momento no resultaba posible para mí, en lo absoluto, pero leyendo el ensayo me preguntaba, ¿será que es la única manera de sobrevivir? Y de paso de, de rescatar a mis padres también. Porque ya en ese momento se abría la posibilidad de que ellos dependieran más de mí. em, y, y- y creo que entonces ese cosmonauta es de alguna manera un homenaje a Brodsky, que me ha acompañado en estos últimos años. Em, y es también un homenaje a ese salto, a ese despegue que nos corresponde hacer en algún momento. Y el libro, creo, tiene esa cosa descarnada de mirar a través de la distancia, pues justamente los afectos, o sea, el ambiente de la casa, mirarte a ti misma, o sea, hacer la introspección de muchas cosas sobre el pasado, porque aunque hay como una condición de tiempo presente en todo lo que reflexionas, siempre hay como o sea, es un análisis de tus recuerdos, de tus reminiscencias, de tus experiencias, ¿no? Me pareció a ratos muy duro y también, bueno, muy valiente, obviamente, por abordar ciertos temas, sobre todo tu relación con tu mamá, pero además lo digo con toda caución, porque yo recuerdo una vez en una entrevista cuando tú dijiste, bueno, no todo lo que uno escribe es experiencia, también es ficción, y tú eres una narradora. Entonces no sé hasta qué punto eh, el poemario es pura experiencia o también hay ficción, porque hay a ratos mucho de narración en él. Yo últimamente siento que estoy dejando de ser narradora. Cuando llegué a esta residencia, a esa residencia en la Universidad de Brown, estaba muy entusiasmada porque pensaba, bueno, me he ganado este tiempo para escribir, casi que en paz, casi. Eh, y estaba suponiendo que, no sé, que terminaría la novela o que seguiría con mis cuentos. Y en parte lo hice, pero honestamente creo que era el tiempo para seguir escribiendo poesía, para seguir trabajando en mis expediciones gráficas, para tomar cursos de fotografía. Y creo que, a ver, cuando era más joven me interesaba probar que tenía un mundo interior muy rico, que quizás es así, pero llegado a este punto, ahora tengo 33 años y digo, yo realmente pienso en muy pocas cosas. Yo pienso mucho en mi mamá, en mi papá, en cuánto quisiera que no se murieran antes de que pueda verlos otra vez. Pienso en mi gato, pienso en los animalitos que se me aparecen cuando estoy caminando y que tengo que tomarle fotos. Ahora pienso en mi marido y ya está. Pienso en esa pequeña vida que transcurre inmediatamente, en el espacio inmediato. Y cada vez me preocupa menos dejar constancia de cualquier otro tipo de grandeza. Yo a veces veo estas discusiones en Twitter. Por ejemplo, el otro día alguien me interrogaba de una manera muy grosera
por las elecciones acá en Estados Unidos, y que por quién había votado mi marido, y toda esa pelea, y todo el mundo quiere tener razón, y todo el mundo tiene la solución a los problemas que nos aquejan, y yo digo, ay señores, no sé, tómense un té, algo, tómense una selfie, no sé, y me siento tan Vayan a agotada, buscar zorro. y me siento agotada. Sí. Claro, Bueno, claro, pero es interesante todo lo que dices, maravilloso. pero bueno, ¿sabes qué pasa, Enza? Yo también creo que como tú empezaste a incursionar en el mundo literario tan chama, tan joven, y con tanto acierto, con tanta madurez en tu Tanta escritura, belleza y que, que yo creo que también, eh, bueno, eso puede ser bastante sobrecogedor, ¿no? Y todo lo que me estás describiendo es un proceso de madurez, o sea, welcome to maturity, es un proceso de asumir, o sea, de dejar como atrás las cosas vanas y darle quizás preponderancia a lo verdaderamente importante, creo yo. O sea, al final creo que todos pasamos por esos procesos de una u otra manera, unos antes, otros después. Unos se dan cuenta de eso a los 50 años, otros a tu edad, otros qué sé yo. Pero digamos que eso yo creo que tiene que ver con, y más en estos tiempos en que estamos amenazados, ¿no? Por esta enfermedad que puede hacer que todo cambie violentamente de un momento para otro, uno llega a esas conclusiones que tú estás llegando. Coño, tómate un té, perdón, tómate un té, tómate un selfie, bájale dos, porque bueno, hay cosas más importantes en el mundo, ¿no? Y en la vida. Y yo creo en este caso, o sea, volviendo a tu trabajo y a tu poemario, eh, hay también algo muy interesante sobre esa figura del cosmonauta en este poema donde lo mencionas por primera vez, ¿no? Esta guerra se trata de no abandonar la casa y ni siquiera tu cuarto con sus grietas y calcomanías. Esta guerra es entre mi hombre lobo dormido y tu jardincito público. O sea, yo creo que ahí estás diciendo todo eso que acabas de decir, ¿no? Requerimos pruebas de planes celestes y que atestigues el compromiso del cosmonauta. No sea que una ventana se abra de golpe e irradies esperanza sobre Siberia. Esta guerra es para ver si conquistas otros mundos, a pesar de que ya no das la talla como asteroide. Bueno, la búsqueda íntima, la búsqueda personal, a mí me fascinó este poema. Y es eso, ¿no? El que mira de adentro hacia afuera, ¿no? Desde la nave espacial, desde tu casa, creo yo, ¿no? Es que yo creo que la casa, a ver, mientras esperaba para conectarme en esta entrevista, recibí otras preguntas para otra entrevista y me preguntaban, ¿cuál crees tú que fue el momento que hizo que tú fueras lo que eres? Y yo pensaba, y se estaba tratando de elegir uno, y entonces recordé una cosa terrible y muy graciosa, que es que cuando estaba en 8º grado, raspé matemáticas en el primer lapso con 0,8. Y mi papá, que era una persona muy distinta en ese entonces, que tenía todavía mucho que aprender, no me ayudó, no me buscó un tutor, sino que me castigó y me quitó todos mis discos de música clásica, porque en ese momento yo estaba obsesionada, estaba descubriendo la música académica y estaba obsesionada con el concierto para violín de Tchaikovsky. Y yo estaba que me moría porque no podía escuchar música. Y además tenía que estudiar matemáticas, que no me interesaba en lo absoluto. Y entonces yo bajaba de madrugada a la sala donde estaba el equipo de sonido y ponía bajito el disco y escuchaba el concierto para violín de Tchaikovsky. Y por supuesto que estaba muy aterrorizada en ese momento. Yo creo que pasé toda mi infancia aterrorizada, lidiando con la enfermedad mental de mi mamá, con el matrimonio que ellos tenían en ese entonces. Pero todavía, hoy por hoy, cuando vuelvo al concierto para violín de Tchaikovsky, o sea, siento ese horror y siento el enojo y la rabia, pero también he descubierto que siento un amor profundo
por esa casa, incluso por esa época, por el momento de crecer de golpe y entender, porque además en ese momento yo soñaba que me iba, que huía de esa jaula de terror, que por fin era libre para escuchar los discos que me dieran la gana o tener mi propio equipo de sonido y no tener que estudiar matemáticas. Y soñaba que iba a Rusia. Y entonces, sí, para mí es inevitable volver a esa meditación constante sobre el lugar de la partida, sobre el lugar desde donde despegaba esa parte de mí, que estaba destinada a irse, por lo visto. Pero también me pregunto, ¿qué es realmente irse? Bueno, quizás no es cambiar de lugar, es crecer. Es cambiar el lente con el que miras a la gente que amas, a la gente a la que le tienes rabia, a la gente a la que quieres reclamarle y pedirle respuestas. Bueno, dicen, ¿no? Y yo, bueno, no me gusta citarme, pero cuando me fui 10 años, la maleta se va contigo, o sea, la casa se va contigo y todo lo que la contiene, o sea, eso está presente en este libro, ¿no? Porque tienes 2 años fuera o más y esa es o sea, sigue preocupándote, entonces sigue generando cosas en ti y las seguirá haciendo siempre, ¿no? Señalaste algo que uno que sigue tus redes ha podido observar y que además has desarrollado como paralelamente a la escritura, que es todo este desarrollo de tu parte gráfica, de tu expresión gráfica, ¿no? Al principio eran dibujos, el zorro que estaba por ahí siempre asomándose por Twitter, en Facebook, etcétera, tus dibujos con esos creyones, ese mi. Y ahorita estás con la fotografía, ¿no? Y como haciendo esas capturas, ¿no? De esas visiones y filtrando, poniendo filtros a las imágenes y estos collages que están presentes en este trabajo. O sea, hay una inquietud por la imagen muy poderosa, ¿no? Y no sé si quisieras hablar un poco sobre eso, sobre por qué estás transitando esos caminos, qué pasa ahí. Sí, claro. A ver, la fotografía sí fue una pasión desde que tengo memoria, desde que me tomaban fotos con aquellas camaritas cumpleañeras. Y claro, por mucho tiempo no tuve cómo. Es decir, yo soñaba con tomar un curso con los talleres de Roberto Mata cuando estaba en Caracas, en la universidad. Soñaba con comprarme una cámara profesional. Pero no se podía y no se pudo por mucho tiempo y entonces empecé tomando fotos con la tableta, luego con el celularcito que tenía, o pidiendo cámaras prestadas. Y finalmente cuando llego acá, pude invertir en equipo, en cursos, en talleres, y ha sido un privilegio enorme. He sido muy feliz. Pero también me ha costado, reconocer y abrazar esa felicidad, porque uno tiende a sentirse culpable por todo. Y supongo que eso es parte también del proceso migratorio. Y entonces, bueno, me he dejado llevar. Algo que me encanta de mis collages es que puedo usar mis propias fotos. También he estado experimentando con la fotografía analógica y bueno, se puede apreciar pues, en el libro parte de ese proceso. Y bueno, felicidad absoluta. Pero de algún modo sigo, por supuesto, dialogando con cierto estado de precariedad, porque yo empecé con los collages en 2013 incluso, cuando abrí mi cuenta de Instagram, y los hacía desde mucho antes, pero empecé compartiendo a partir de 2013 parte de esa experiencia, y por supuesto, como te decía, no tenía cámara, no tenía dinero para... Yo recuerdo ir a, ¿cómo se llama esta tienda? En el Centro Comercial Chacaíto, esta tienda de implementos artísticos,
Arte real, creo. Arte real, sí. Yo recuerdo ir para allá y sentirme absolutamente triste y miserable. Por no poder comprarte todo. No podía comprarme un carrizo. Además que mi tiempo en la universidad fue muy precario porque mi papá apenas podía ayudarme. Y cuando no tenía trabajo, pues bueno, era espantoso. Y bueno, me tocaba hacer mis cositas con lo que consiguiera, con las facturas de Formatodo, con alguna revista que alguien me regalara, con lo que me cayera en las manos. Y claro, luego estar acá y tener acceso a cualquier cantidad de cosas fue abrumador. Tanto así que no podía hacer nada al principio. Me sentía torpe. Y entonces he tenido que aprender a recibir los materiales. He tenido que aprender a recibir las posibilidades. Pero de algún modo sé que sigo dialogando con la precariedad. Creo que mi trabajo gráfico siempre va atravesado por esa precariedad, por contener, por juntar pedazos, por juntar escombros también. Ok. Em, el libro tiene varias cosas que a mí me deslumbraron, ¿no? Primero, de alguna manera sigue siendo fiel a tu irreverencia, tanto en la construcción de los textos, las temáticas, el lenguaje, o sea, lo escatológico, divina, o sea, sigue siendo absolutamente fiel a eso. Pero había algo que, pensando en Brodsky y en las frases de Brodsky, que son sentencias, que tú también tienes muchas sentencias allí maravillosas sobre el propio oficio de escribir. Pensaba si para ti la literatura entonces termina siendo una suerte de acto doloroso, como dicen tantos escritores, un desfile de memorias atravesadas, de obsesiones, o es un acto absolutamente gozoso, o es un acto sadomasoquista, o es un compendio de todo. ¿Qué es la literatura y qué juega para ti? ¿Qué papel juega para ti el lenguaje como posibilidad de construir esa imagen que nos da? Porque con la fotografía y el collage es otra cosa, sigue siendo imagen, pero con la palabra. ¿Qué rol juega para ti la palabra transgenerización, por decirlo así? Bueno, respondiéndole a la pregunta de Yoyana, por supuesto que hay momentos plenos de gozo cuando uno escribe. Yo me imagino que ustedes tres, no sé, estarán de acuerdo conmigo. Por ejemplo, en mi caso, escribir me permitió irme. Me ha permitido ganar un sustento para alimentar a mis gatos. Muy bien. Me ha permitido, por supuesto, conocerme y conocer a las demás personas. Me ha permitido ejercitar la empatía. Pero también tiene momentos plenos en espanto, en que uno se siente agotado, porque uno está cargando consigo mismo. Uno pues uno escribe sobre todo para sí mismo, creo. Uno es su principal destinatario. Y por momentos, por supuesto, me parece estéril, me parece abrumador. A veces quisiera no ser escritora, a veces quisiera dedicarme a cualquier otra cosa. A veces quisiera ser solamente fotógrafa, a veces quisiera tener un bebé y ocuparme. Y ocuparme, claro. y ocuparme de los chiquitos y que no me dejen, y que no me dé tiempo para otra cosa, sino el pobre muchachito. Pero en suma, a veces creo que es una cuestión de encontrar el balance, si es posible. A veces uno se siente privilegiado porque puede escribir y otras veces no, y creo que eso es creo que es normal, creo que no tiene nada de extraordinario, es parte del oficio.
Fíjate, Enza, hay una cosa que me impactó al leer Cosmonauta y es el cambio de registro, ¿no? No solo porque estás escribiendo poesía o algo que tú dices que es poesía, porque ahí hay mezclada prosa, reflexiones personales, una cosa, tienes un cajón desastre allí, es un lenguaje que echa mano de mucho de la cotidianidad y del desparpajo, y que contrasta con lo que, por ejemplo, yo había leído ya antes en tus cuentos, que es un lenguaje como más ordenado y diría Carlos Justi, un lenguaje bien peinado. Cuéntanos qué está pasando en Enza García Reaza, qué es lo que está pasando y para dónde vamos. Ajá, un lenguaje bien peinado, me encanta eso. Sí, yo creo que mis libros anteriores adolecían de un lenguaje bien peinado, que no me interesa. A ver, no es que no me interese, es que creo que hay tantas posibilidades y a mí lo que me interesa es estar viva y ser consecuente conmigo misma y quizás por dentro, como todo el mundo, pues soy un cajón desastre, soy un collage hecho de pedacitos, de escombros, de lo que es apropiado, de lo que no es apropiado, de lo que es precioso y de lo que es feíto y, pues sí, y además que yo pues, muchas veces me he sentido feíta y fea, y me gusta asumirlo, y eso está allí también. Sí, yo creo que hay fealdad en ese libro, y me interesaba darle su espacio. Eh, Me interesaba también responderme a mí misma, bueno, pero ¿qué es poesía para ti? Eh, hay un pasaje justamente donde hago referencia a por qué se usa la palabra cosmonauta y no astronauta. Y recuerdo tener una conversación muy divertida con Jacqueline Goldberg, porque había un link eh, en ese poema. Pero si tú pones el link en un libro que se va a imprimir, no va a llevar a nada. Y yo le decía, no, pero es que exacto, no tiene que llevar a nada. Es una cerradura. ¿Y qué llave le vas a meter? Bueno, no sé, pero a mí me interesa que la cerradura esté allí. Eh, y entonces, claro, había mucho de ese juego durante la construcción de este libro. Y creo que estoy en un momento de mi vida literaria en que me interesan las preguntas o las cerraduras más que las respuestas y las llaves. Bueno, efectivamente este libro hace muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que además para el lector es también un detonador de cosas. O sea, yo iba leyendo el libro y me iba preguntando, concha, ¿esto será así para mí? Incluso comparando tus apreciaciones de lo que leías de Brodsky con las mías. Últimamente, además, todos los escritores que entrevistamos en este programa tienen un rollo Rusowski insólito. O sea, Fedossi, Yolanda, Ana Teresa, todos andan con un rollo Rusowski por algún lado. Entonces, eso me parece sumamente particular e interesante. Pero hay cosas muy que detonan reflexiones y que detonan y que provocan, ¿no? Sobre todo lo descarnado en lo que hablas de tus relaciones con tus padres, a los que obviamente amas, porque además lo dices, pero también es esa cosa como de construirlos y volverlos a construir, o sea, es como hacer el retrato y al mismo tiempo desarmarlo para volverlo a armar, ¿no? Y volverlo a amar también, que es importante. Y en ese sentido yo le encuentro mucho valor al libro por eso, porque creo que la poesía no puede ser complaciente, ni ninguna literatura en general. O sea, yo creo que su deber también es que a uno como lector convocarle cosas, ¿no? Pero bueno, esto no era una pregunta, era realmente un comentario, así que no sé. Pregunten ustedes. Enza, siguiendo con, yo no conozco demasiado la poesía de Brodsky, pero sí me gusta su reflexión sobre el acto poético.
Dice, por ejemplo, el poeta prolonga la existencia de la lengua. Entonces, tratando de pensar esas cosas locas que le pasan a uno cuando lee un libro, además un libro detonador, como dice Kira, tú empiezas a tratar de ver cómo se prolonga la existencia de la lengua en estos poemas que terminan siendo unas reflexiones o una mirada de algo, de una calle por la que pasaste, o algo que te dolió, o una uña encarnada. ¿Cómo tú sientes que se prolonga la existencia de la lengua? Y también quería saber, en virtud de que, bueno, toda esta teoría de los géneros está detonada, o sea, yo creo que somos definitivamente un animal mixto, un cuadrúpedo que vuela, qué sé yo. Y cada vez la gente se niega más, o sea, los escritores se niegan más a la casilla del género. Pensaba que ¿qué rol juega la palabra para ti? O sea, porque Adriano González León, leí una entrevista bellísima de Oscar Marcano en estos días, decía, bueno, al final de todo lo que queda, vamos a dejarnos decía la palabra, vamos a dejarnos de pendejada, al final lo que te queda es el lenguaje, es la palabra, o sea, sin palabra no hay poesía. Y Brodsky dice que el poeta prolonga la existencia de la lengua. ¿Cómo te ubicas tú en eso, en la palabra, en el lenguaje, en la prolongación de la existencia de la lengua con tu trabajo? Este es todo un tema porque, volviendo a la presencia de Brodsky en mi vida, uno lee sus ensayos y uno toma en cuenta su compromiso con la palabra, porque para él era lo fundamental, más que las emociones. Y entonces yo tiendo a sentirme culpable y avergonzada, porque yo estoy absolutamente convencida de que a él nunca le hubiera gustado nada de lo que yo escribo. Y además he tenido la oportunidad de hablar con gente que lo conoció, incluso con alguien que fue su alumno. Y el retrato es el de un hombre muy, muy duro y arrogante y convencido de sí mismo sobre todo. Y de su valor como poeta. Cosa que admiro y que al mismo tiempo me irrita. Entonces, eso por un lado, me siento vigilada cuando pienso en cómo uso las palabras. Pues además que yo siempre me he sentido muy bruta. Eso es una cosa que siempre ha estado en mí, ¿no? Desde que era niña, ¿no? Y todo lo que he hecho en mi vida es probar que no soy bruta, porque en el fondo siento que lo soy, que soy muy estúpida. Entonces, para mí la escritura poética es esa batalla constante, probarme a mí misma que merezco usar las palabras porque sé lo que estoy haciendo. Pero por otro lado, algo que mencionabas al principio, Yoyana, ese bilingüismo también ha tenido un impacto muy, muy relevante, porque como te decía, yo no tenía planes específicos de irme al país, y mucho menos para llegar a este país, y mucho menos para involucrarme sentimentalmente con alguien que no hablara español. Además, teniendo que ponerme en la posición de adoptar un idioma para el que no estaba preparada en ese sentido, porque yo por supuesto leía poesía en inglés y estaba equipada para traducir, para leer literatura en inglés, pero otra cosa muy distinta es hablar. Y recuerdo que cuando llegué acá por primera vez en el International Writing Program en la Universidad de Iowa, eso fue un padecimiento espantoso, porque además qué horrible estar rodeado de un montón de escritores y tú lo que quieres es hacer bien tu trabajo y además probar que mereces estar allí, pero entonces estás aterrorizada y no puedes hablar y qué fastidio y qué humillante fue eso. Pero claro, no estaba contando con que iba a terminar conociendo a mi futuro esposo y que entonces tendría la oportunidad de volver a este país y de pasar por otra residencia creativa y que al final terminaría teniendo esta vida en inglés que me gusta mucho, que me ha abierto posibilidades creativas enormes, pero que a veces es abrumador y a veces ha sido una manera de vigilar también mi vida en español y mi voz narrativa y mi voz poética.
Y a veces, por supuesto, es interesantísimo y de nuevo me siento muy privilegiada, pero otras veces no sé qué hacer con eso y entonces viene el cansancio y sentarse a pensar. El otro día, después de un montón de tiempo, tuve la oportunidad de tener una videollamada con gente en Venezuela. Y claro, yo hablo a menudo con mi papá y con mi mamá, pero con otros amigos de pronto es más por mensaje de texto. Pero, ¿sabes? Videollamadas muy poco. Entonces, me dio mucha risa porque cuando me tocó saludar, casi que me ahogo. Porque, o sea, por un momento no voy a decir que se me olvidó lo que tenía que decir. Por supuesto que no se me olvidó hablar español en ningún momento. Pero hubo como, no sé, como una reverberación allí toda extraña y tuve que detenerme un segundo y estaba como prestándole atención de una manera muy desconfiada. A pensar en el saludo. A pensar. Y entonces escuchándome con ese exceso de atención de, a ver, ¿qué estás tratando de decir? ¿Qué estás haciendo? Entonces es comiquísimo, es hilarante. Es que tu cerebro ya está manejando los dos idiomas de manera simultánea. Y eso es, a mí ese proceso me parece súper interesante. Y yo quisiera enlazar esto que voy a decir con tu anterior fijación cuando estabas aquí hace unos años con Orhan Pamuk, como narrador, que bueno, hizo que además llamaras a tu gato Orhan. Y con Nabokov, porque Nabokov, además, que también nombró a tu Lolita, a tu gatica Lolita, pero Nabokov es un buen referente para ti, porque él también abandonó su lengua materna para irse al inglés y tuvo que, siendo además un políglota, cuando se fue de Rusia, o sea, cuando emigró, él hablaba alemán, hablaba francés, en fin, aparte del ruso, por supuesto, y luego tuvo que adoptar el inglés como su lengua de escritura, ¿no? Y a mí, aunque a mí me parece este proceso muy interesante porque también creo que en cierto momento habla de lo que es la literatura como posibilidad y como territorio, y que no necesariamente tiene que estar vinculada a un lenguaje en particular. O sea, el lenguaje puede ser la patria de uno, pero realmente la literatura, con todas estas variaciones y con todo lo que implica pues un bilingüismo o un trilingüismo, se convierte en otro territorio, ¿no? O sea, es un territorio en sí, que un poco creo que independiente del lenguaje. No sé si estarás en ese proceso, pero es curioso y es muy interesante, o sea, todo lo que estás diciendo de esta manera tan cándida además, que me encanta. Sí, sin duda Nabokov sigue siendo un referente para mi existencia. Una de las cosas que hice en esta segunda vuelta a Estados Unidos fue leer Lolita en inglés. Y eso fue una experiencia demoledora. Porque qué grande la literatura de Nabokov, qué grande esa novela. Más allá de los dimes y diretes alrededor de ella, que bueno, cansadísimos estamos de explicar que eso no es una novela romántica en lo absoluto. Ni autobiográfica. Ni autobiográfica, para nada. Pero muy apropiado que menciones tanto a Pamuk como a Nabokov y que menciones a mis gatos, porque también algo que ha pasado es que de algún modo se han vuelto referentes muy dolorosos. Yo dejé todos mis libros de Pamuk en la casa, en una caja que me iban a mandar, pero no ha habido oportunidad, porque siempre hay algo más importante que hacer, siempre hay algo importante que reparar en la casa, o porque la prioridad es que mis padres estén a salvo. Claro. Entonces, mandarme una caja no es importante ahora, pero pienso a menudo en esos libros que dejé y que quiero recuperar. Y pienso en cómo también dejé a mis gatos y ha terminado pasando que no puedo leer a Pamuk sin ponerme a llorar.
y me resulta dolorosísimo. Y sigo amando su literatura, sigo amando sus novelas. Pero me causa un dolor tremendo. Y eso también en parte me sucede con Nabokov, porque de alguna manera también tengo que recordar quién era y cómo era preparándome para que mi vida fuera esta. Y, y recuerdo leer los poemas. Está esta edición preciosa de Pretextos, una edición sobre los poemas desde el exilio de Nabokov. De Nabokov, sí, Una edición lo preciosa que conozco. también dejé en esa caja. Y, y de nuevo, eran cosas que yo leía y que me resultaban de alguna manera muy cercanas, pero me preguntaba por qué. Porque es verdad, no soñaba del todo con irme. No creía que tuviese la oportunidad, pero terminó sucediendo y todo terminó encajando. Cosas del Elsa, destino. hay una parte del libro donde dices, ser escritor tiene algo de sálvate como puedas y de montaje pretencioso. Y en otra parte dices, la visión de la literatura es esa, que no quede nada sagrado, que todo sea objeto de la más vil desconfianza. Cuéntame, ¿cómo evalúas tú en este momento la literatura venezolana? ¿Estás leyendo autores venezolanos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? Tengo una ilusión tremenda por los jóvenes poetas que están tratando de explicarse lo que han sido estos años. Y a mí me conmueve y me duele muchísimo porque, bueno, yo tengo cierta memoria de lo que pudo ser. Recuerdo un país, que era un país. Luego veo a esta gente que no tuvo esa experiencia y me da mucha rabia, me da mucha tristeza. Y no quiero que esto suene como lástima, compasión, no, pero porque de verdad siento que los quiero acompañar en ese mirar los escombros. Eh, y, quisiera, y quisiera creer que las cosas cambiarán, pero bueno, ese es otro tema. Eso por un lado, estoy muy entusiasmada con esa joven poesía. Por otro lado, veo muchos intentos también de seguir mirando lo que nos ha sucedido con mayor o con menor acierto. Creo que hay intentos, sobre todo en la novela, de escribir esa gran novela sobre el chavismo, sobre la crisis. A mí me parece que está muy bien, me parece bien que cada quien intente hacer lo que tenga que hacer. Eh, Eso no quiere decir que se logre del todo. Lo que creo es que cada quien debe ser consecuente con con su propio proceso. A veces da la impresión de que se escribe sobre la crisis porque eso es lo que le interesa al mercado. Eso es un poco irritante porque entonces uno termina viendo material con este tonito prefabricado, pedagógico. Eh, Además porque pareciera que a cierta mentalidad europea o estadounidense uno tiene que explicarle las cosas con dibujitos. Eh, y eso es muy irritante, ¿no? Caer en ese tono. Pero al final yo insisto en que, a ver, a mí me ha tocado, yo he intentado escribir sobre lo que nos pasa, ¿no? Eso se percibió un poco más en mi narrativa. Eh, Fue parte de un momento, de algo que necesitaba hacer. Creo que cada vez lo hago menos. Y de modo pues que creo que sí, cada quien encontrará lo que tenga que decir en el momento adecuado. Luego se verá si hay lectores para eso. Y si tiene valor literario también. Exacto. Es que Sí, como eso dice también. Carlos Sandoval, hay que cuidarse mucho, es un término bien polémico, pero es interesante para reflexionar, del repentismo, ¿no? O sea, la respuesta directa y considerar que toda respuesta directa ya, o sea, ya es literatura. Yo creo que es posible que el momento de la gran novela venezolana, la gran novela, o sea, ya pasó, o sea, somos fragmentos y hay muchas maneras y muchos puntos de vista para explicar y pararse
es muy compleja la realidad para tratar de abarcarla en todo. Tú puedes agarrar fragmentos, puedes agarrar incluso momentos y años, porque esto es tan complejo que de un año a otro varía, o sea, del momento que tú te fuiste al momento de ahora es otro país, pero el país del año pasado a este año es otro país. Entonces, claro, es muy pretencioso y titánico, ¿no? Y yo creo que estamos Sí, aprendiendo a dejar de ser titánicos. sí, y Bueno, otra cosa que también siento es que se está intentando hacer eso también alrededor de la migración, de la diáspora, que creo que es el otro gran tema. Y yo creo que hay que cuidarse porque por supuesto que a veces es necesario pensarnos como un colectivo, sobre algo que nos pasó a todos, un proceso compartido, pero también queda la experiencia íntima, Claro, individual, individual, absolutamente. y bueno, intentar escribir una obra, la gran obra sobre la diáspora, No, no. no sé, no. No, a mí me parece que eso no tiene, o sea, es como tú dices. Lo que pasa es que yo creo que también los críticos tienen necesidad de englobar cosas y de ponerlas en categorías, pero al final el artista tiene su propia visión y su propio, bueno, y su propia manera de procesar las cosas, ¿no? Yo creo que de la diáspora lo único común es que estamos afuera, punto. O sea, Punto. unos tendrán unas experiencias más felices que otras, unos tendrán unas experiencias terribles, regresarán, otros no regresarán, otros serán felices y comerán perdices, otros, o sea, realmente es muy disímil. Unos sentirán nostalgia, otros no, porque hay gente que está, bueno, que no tiene nostalgia y punto, o sea, que sencillamente claro, está feliz donde se está. desprendió, se desprendió. Sí, bueno, O lo o incorporó de sencillamente, otra manera, pues, o sí, sea, o no tenía apego, X, o sea, yo creo que como todo, o sea, y desgraciadamente la situación que vivimos está muy condicionada por el momento en que estamos. Para mí, ese proceso de escribir la novela o X o las novelas sobre este momento está en el futuro, no está en el presente. O sea, creo que falta mucho para que procesemos todo lo que ha pasado y no nosotros, quizás generaciones subsiguientes. No lo sé, yo creo que la experiencia del artista es una experiencia individual y bueno, y completamente válida en cualquier contexto y no tendría por qué compararse una con otra, ¿no? sí, sí. Eh, Me gusta también el hecho que tu libro Cosmonauta tiene, sabes que en los años 60 hubo una gran discusión, el compromiso, la realidad mirada por el escritor, la transformación, o sea, la escritura del compromiso, bueno, tuvo mucho que ver con el boom latinoamericano, etc. Pero tu compromiso, lo que se siente, es tu compromiso con ese mundo que nos narrabas, tuyo, íntimo, que a través de un paso más, me atrevo a decir mágico, aunque suene cursi, pues tú lo llevas a lo universal, ¿no? Entonces, creo que eh, deslastrarse de ese tema de que si estás afuera tienes que hacer literatura del exilio o tienes que responder a una demanda porque estás afuera, que es lo que uno ve muchas veces en las redes sociales con respecto a los amigos que están fuera, los escritores. O sea, me parece maravilloso, me parece un gran acto de libertad, me parece una gran apuesta no solo por ti, por tu obra, sino también por la literatura en general. ¿No? Te felicito. Además. sí, la realidad es que lo que va a unir a los escritores afuera es ese territorio común de estar afuera. Pero fíjate que la diáspora rusa, por ejemplo, para volver a ella, generó muy distintos escritores. O sea, Brodsky no tiene nada que ver con Nabokov, por ejemplo. O sea, Brodsky fue un exilado político posterior, por supuesto, a Nabokov. Él se fue con la revolución, vivió en 3 países distintos antes de llegar, o 2 países distintos antes de llegar a Estados Unidos. En fin, las experiencias individuales de cada, o Nina Berbero, por poner otro ejemplo, o sea, las experiencias individuales de cada uno de estos escritores generó distintas literaturas, distintas visiones. Entonces, yo creo que es un poco, bueno, completamente fuera de lugar predecir que seremos como un bloque literario fuera, es ridículo. Lo que, lo, sí, lo Y que es sí, bonito, perdón, por el trabajo, por ejemplo, que ustedes acaban de presentar, sobre todo lo que hicieron de la diáspora, es la claro, posibilidad de encontrar lazos y espacios
de compartir Claro, experiencias. Creo claro. que eso se está dando y es muy interesante. Claro, el territorio común es la diáspora. O sea, ese es el territorio común de los escritores que están afuera. Lo que eso genera es distinto, o sea, para cada uno. Y sí es importante, lo que sí rescato, y bueno, obviamente le doy apoyo a eso, es el hecho de que muchos, cuando se generó esa antología, se sentían en el olvido, abandonados, náufragos, muchos, no voy a decir que todos, pero eso dio oportunidad como para dar como para recoger las redes, y decir, o sea, las redes de la pesca, por decirlo así, decir, bueno, mira, todavía estamos aquí, todavía hay una cosa que los recuerda. Qué maravilla, qué bueno saber eso. Vamos a trabajar para mantenerlos aquí de alguna manera, o sea, yo creo que eso es importante. El acompañamiento. Sí, el acompañamiento. Elsa, pero volviendo a tu obra y a tu trabajo, ¿qué estás escribiendo? Porque ese paso de esa literatura bien peinada a esto, ¿qué podemos esperar ahora del futuro? Ahora estamos ya terminando el programa, pero me gustaría saber eso. Bueno, sí, estoy trabajando en una novela. Sí. Qué bueno. Una novela, pero a ver, ¿realmente es una novela? Volvemos al tema de los géneros y lo que es, no es eso, no sé. Y sí, tengo mi apuesta en eso. Espero que... Además, claro, ya cerrando, porque todo lo que haga también depende de mi lugar acá, en este país, y ya terminé la residencia y ya estoy instalada en Iowa con mi esposo, y bueno, y ahora viene este proceso migratorio, y eso yo supongo que traerá otras interrogantes, otras texturas, y presiento que eso irá de la mano con la escritura de esta no novela. Sí. Elsa, fue un gusto tenerte con nosotros hoy y fue un gusto leer Cosmonauta, que me parece. Sí, vale. De verdad, felicitaciones por ese libro, sí. Yo se lo decía a Jacqueline, siempre es una buena noticia un nuevo libro de Elsa García. Es así. Es así, así que esperaremos esa novela. Sí, además que para mí fue un honor que ese libro saliera con la Poeteca. Cuando ellos me escribieron, yo no podía creer, estaba saltando, estaba brincando en una pata. Qué bueno. Esto es perfecto. Esto rescató este año loquísimo y miserable. Y de verdad que qué felicidad. Bien, recordando que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en los controles Jan Bururu Martínez y Néstor Tovar, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @KiraKar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándole que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.